Dios Padre lleno de amor, te damos gracias. Nos ha hecho vivir en la gracia del Señor cada día y en la palabra, en la comunión, nos has suministrado como hombres de Dios. Y en la última época has hecho que todos puedan ser utilizados preciosamente. Te damos gracias. Hoy ayúdanos a conocer bien sobre sacrificios de gentiles y sacrificios a los ídolos y aplicarlas bien en nuestra vida y ser hombres perfectos de Dios. Guíanos, Señor. Oramos en el nombre de Jesús, quien nos ama. Amén. Primero de Corintios, capítulo 10. Primero de Corintios, capítulo 10, versículo 20 a 21. Os leo. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Vamos a buscar un versículo más. San Mateo 22. San Mateo 22. Versículo 29. Entonces, respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Hoy vamos a ver sobre sacrificios de gentiles y sacrificios a los ídolos, especialmente los que asisten a la iglesia sufren mucho sobre esto, sobre el tema de sacrificios, especialmente en las fiestas nacionales, por el tema de sacrificios de gentiles, sacrificios a los ídolos, como celebramos sacrificios en la familia. Por eso, como aquí dice, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Por eso, sobre este punto, necesitamos conocer bien y aplicar bien en nuestra vida. Los mundanos, los que asisten a la iglesia, dicen, ¿no?, que no sabes quién es tu antepasado, no les respetan y por eso los salvos sufrimos. Incluso en la hora de evangelizar nos pone mucho obstáculo por este tema. Especialmente en nuestro país, por el valor confuciano. Nuestro país estamos llenos de sacrificios, por eso sufrimos mucho. Pero hay que conocer bien a Dios, conocer bien la Biblia, entonces vamos a poder ser liberados de estas dudas. Por eso primero la Biblia nos dice que sacrificios a los ídolos y sacrificios de gentiles, este acto en sí para Dios es contaminable y es un pecado. Éxodo, en los 10 mandamientos también aparece esto. Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Éxodo 20, versículo 3. Éxodo 20, versículo 3, dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Así está diciendo. Aquí vemos en versículo 5: yo soy Jehová tu Dios celoso, ¿no? Celoso, es decir, celoso por amor. Dios nos ama tanto, por eso si
adoramos a otros dioses. Esto es fornicación. Y dijo que no hagamos otros ídolos y que no adoremos a estos. Y dijo que los que adoran a otros ídolos, otros dioses, Dios dijo que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y los que obedecen a Dios, dice que hago misericordia a millares. Dios dijo que idolatrar, entregar sacrificios a ídolos, esto es un gran pecado, es abominación. ¿Por qué las personas ofrecen sacrificios? Los que no conocen a Dios entregan sacrificios porque piensan que esto es honrar. Y piensan que cuando entregas sacrificios, los antepasados vendrán en esa fiesta de sacrificios y comerán lo que hay en la mesa de sacrificios. Y piensa que así es honrar a ellos. Eso como antes hemos visto en San Mateo 22, que erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Sobre todo Dios nos enfatiza sobre honra. Y la honra es la enseñanza de Dios. La relación entre Dios y los hombres. Y la relación entre los hombres con los hombres. Esto en los 10 mandamientos hay 4 mandamientos en relación con Dios y 6 mandamientos entre hombres con hombres. Y primer mandamiento con los hombres es honra a tu padre y a tu madre. Es decir, Dios enfatiza mucho sobre la honra. Como estamos en esos 2:20, vamos a ver el versículo 12. Es el quinto mandamiento, ¿no? El versículo 12, leamos juntos. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Honra a tu padre y a tu madre. Así está diciendo. Capítulo 21, versículo 15. El que hiriere a su padre o a su madre, morirá. Así dijo, ¿no? Y versículo 17. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. Dios está hablando de la honra y dijo que la persona que deshonrare, morirá. Dios enfatiza tanto sobre la honra a los padres. Y en el Nuevo Testamento, apóstol Pablo en Efesios 6 dijo: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y dijo: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. En Efesios 6, versículo 1 a 3, así dice. En cualquier lugar de la Biblia podemos ver que Dios habla de la honra a los padres y lo enfatiza mucho. No es entregar sacrificios a los padres, sino cuando están vivos hay que honrar a los padres. Así dice Dios constantemente. ¿Y por qué sacrificio es vano? Porque la muerte es ir a un mundo que no podrá volver. Lo importante es que después de morir no podrá volver. Pero dentro de ese malentendimiento, dice, ¿no? Erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Piensan que sacrificios es una forma de honrar a los padres. Y piensan que de esta manera servimos a los antepasados. Pero esto está mal. Vamos a buscar la Biblia. Job, capítulo 7. Job, capítulo 7. En la Biblia habla muchas veces que no podrá volver. 7, versículo 9. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende a Seol no subirá. Seol significa la muerte. Así el que desciende a Seol no subirá. Versículo 10, leamos juntos. No volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Aquí dice, no subirá, no volverá más. La Biblia lo enfatiza, que la muerte
es ir a otro mundo que no podrá volver. Los salvos irán al cielo eterno y los que no han recibido la salvación irán a la destrucción eterna, al infierno, y no podrán volver. Proverbios 9, Proverbios 9. Proverbios 9, versículo 18. Y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo de Seol. Aquí habla de los simples. Los que no conocen la Biblia son los simples. No saben que allí están los muertos. Los muertos están en el lugar de los muertos. Como antes he dicho, los salvos irán al cielo y los que no al infierno eterno. Pero no saben ellos. Por eso ofrecen sacrificios. En San Lucas 16, versículo 26 dice, además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. En San Lucas también podemos ver que el cielo e infierno también no se puede ir de aquí a allá, porque hay una sima grande entre en medio. O sea, no puede ir de infierno al cielo ni cielo a infierno. No se puede pasar de un sitio a otro. Ni de este mundo a otro mundo, de otro mundo a este mundo, no se puede pasar de aquí a allá. Por eso la muerte es pasar a un mundo que no se puede volver. Entonces, los sacrificios, ¿para quién se ofrecen? Necesitamos conocerlo. Los sacrificios a los antepasados, si vemos la historia, se ha cambiado, porque antiguamente en nuestro país entregábamos sacrificios a Dios. Podemos ver en el antiguo Corea que cuando inaugura una nación hacíamos culto celestial, es decir, todos los sacrificios se entregaban a Dios. Por eso, después de Antiguo Corea, en Puyo también se entregaba sacrificios a Dios, en Goguryeo también. Y en Mar del Este también entregaba sacrificios a Dios. ¿Y cuándo empezó sacrificios a los antepasados? A finales de Antiguo Corea y a principios de Goguryeo. Es decir, cuando entró el valor confuciano, se cambió los sacrificios a los antepasados. Así se cambió. ¿Y el valor confuciano de dónde vino? De China. Entró de China. ¿Y budaísmo? De India. Es decir, budaísmo o valor confuciano son culturas extranjeras. Pero nuestros sacrificios original era sacrificios a Dios, eran sacrificios celestiales. Pero a finales de Antiguo Corea y a principios de Goguryeo, pues hemos sido influenciados por las culturas extranjeras y empezamos a entregar sacrificios a los antepasados en vez de Dios. Entonces, los cristianos no tenemos que ni respetar a los antepasados, no. No quiere decir esto, sino que nosotros debemos, ¿no? También conmemorar a los padres que me han engendrado y estar con la familia, ¿no? Alabarlos y conmemorar a nuestros padres. Podemos conmemorarlos de los antepasados. Como se han fallecido, ya no tenemos que pensar nada de ellos. No, no es eso, sino que podemos conmemorarlos. Como antes he dicho, entregar sacrificios pensando que esto es una honra y piensa que los antepasados vienen a comer la comida que hay. En la Biblia nosotros podemos ver que estos sacrificios están mal. Y una vez que se van, ¿pueden volver? No pueden volver. Entonces, ¿a quién estamos entregando sacrificios? Como hemos leído antes en 1 de Corintios, vamos a ver 1 de Corintios, capítulo 10. Era el texto principal de hoy, 10, versículo 20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, leamos juntos, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios.
Es decir, sacrificio de los gentiles finalmente es a los demonios. Lo que los gentiles sacrifican, los demonios lo sacrifican y no a Dios. Los sacrificios a los antepasados tampoco lo es. Por eso el diablo ahora, con estas culturas mundanas, con las ideas mundanas, finalmente el diablo, como Isaías 14 dice, que quiere ser igual a Dios. Por eso utiliza las culturas, las ideas del mundo para engañar a las personas, y el diablo quiere sentar en ese puesto para ser servido. Podemos conocer así. Por eso en 1 Corintios 10 que hemos leído aquí nos habla claramente que sacrifica a los demonios. En inglés pone they sacrifice to devils. Así está traducido. Devils, ¿qué es? El diablo. La serpiente antigua, que es el diablo, así dice la Biblia, ¿no? El que engañó a Adán y Eva y fue fracasado ante Dios. Él es el diablo. Ahora también está haciendo la misma obra. En Deuteronomio 32, versículo 17 dice también, sacrificaron a los demonios y no a Dios. Efesios 2, vamos a buscar, Efesios 2. El diablo ahora también, con la corriente del mundo, está engañando a muchas personas. Antes de recibir la salvación éramos también engañados. Efesios capítulo 2, versículo 2. Desde versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, es decir, antes de ser salvos. Leamos juntos. Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad de aire, espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ese diablo. Es decir, antes de recibir la salvación, como dice, siguiendo la corriente de este mundo, siguiendo al diablo, es decir, sacrificios, que no sabíamos, por eso éramos engañados. Por eso cada vez que tengamos la fiesta nacional, los salvos sufrimos mucho y los no salvos critican mucho a la iglesia diciendo que deshonramos a los antepasados, que no entregáis sacrificios a los antepasados, y por eso muchas personas se apartan de este camino de la vida eterna, pero hay que conocer claramente y saber defendernos. Por eso sacrificios a los ídolos y sacrificios de los gentiles, esto es entregar, ofrecer sacrificios al diablo. Así dice la Biblia. Por eso los cristianos salvos dice que no es apto comer la comida sacrificada a los ídolos. Esto habla en 1 Corintios 8 y 1 Corintios 10. En ese momento, si vemos en 1 Corintios, todo estaba bajo cultura griega. Se entregaban muchísimos sacrificios a los ídolos. Y casi todas las cosas se centraban en lo que hacía el templo. Por eso muchos sacrificios que se ofrecieron en el templo fue dado para que comieran los sacerdotes, y si sobraba se vendían en el mercado. Y por eso es difícil de saber si esta comida fue entregada como sacrificios o no. Por eso mucha gente han comido sin saberlo. Muchos se confundían si hay que comer o no estos sacrificios a ídolos. Y la Biblia nos dice que no hay que comer. Vamos a ver 1 Corintios 8. 1 Corintios 8, versículo 7. Sería bueno leer todo, pero por falta de tiempo vamos a ver solo el versículo 7. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina.
Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, leamos juntos, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Como antes he dicho, los sacrificios a los ídolos eran vendidos en los mercados, por eso que, de hecho, se podía comer, pero el apóstol Pablo dice, ¿no? Puede comer y puede no comer, porque ídolos no es nada. Pero la comida que fue sacrificada a los ídolos, aunque lo coma, no ocurre nada, no pasa nada. Pero sin embargo, la comida a los ídolos, ¿a quién fue entregada? Al diablo, a los demonios. ¿Qué necesidad tienes de comerla? Por eso dijo, mejor no comerla. Así ha dado la conclusión. Pero dice aquí en versículo 7, habituados hasta aquí a los ídolos. Es decir, cuando recibe la salvación al principio tiene débil la fe y todavía están habituados a los ídolos. Y esa idea todavía no se les ha quitado totalmente. Por eso su costumbre, su hábito que tenía en el pasado, todavía le queda en su mente. Entre nosotros también puede haber personas así que todavía creen en superstición o, por ejemplo, que se escribe su nombre en rojo morirá, o sea, son superstición. Puede haber superstición en nuestra vida como habituados a los ídolos. Y por eso, sabiendo que es comida para los ídolos, comen. Si vemos aquí, podemos saber que los santos salvos, sabiendo que son sacrificios al diablo, lo comen. Entonces pensarán que, se puede comer. Sabiendo que es problema, pero si algún santo está comiendo, yo también puedo comer. O sea, así puede como dudar el criterio. Por eso los primeros deben guardar bien el criterio que no hay que comer y vivir la vida de fe de esta manera para que cualquiera persona no se confunda. Comer o no comer, como aquí la palabra dice, versículo 7, si bien la vianda, la comida, no nos hace más aceptos ante Dios. Pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Comer la comida o no comer la comida, no depende de esto nuestra fe. No podemos hacer bien la vida de fe porque comemos menos o podemos hacer mejor la vida de fe porque comemos más. No es eso. Sabiendo que es sacrificios al diablo, ¿para qué entonces comerla? No es necesario entonces comerla. Por eso el sacrificio a los ídolos no hay que comer. En Hechos 15 también lo dice, ¿no? Apóstol Pablo, vamos a ver. Hechos 15. El Nuevo Testamento nos habla lo que no hay que comer. En 1 de Timoteo, capítulo 2, nos habla que la comida que Dios nos ha dado hay que comerla con un corazón agradecido. Con un corazón agradecido, ¿qué hay que hacer? Comerla. Apóstol Pablo en el Nuevo Testamento nos ha dicho lo que no hay que comer en Hechos 15. Hechos 15, versículo 29. Versículo 29. Que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. De las cuales cosas, si os guardareis, ¿qué dijo? Bien haréis, pasadlo bien. Uno mismo hay que abstenerse, uno mismo hay que autocontrolarse, abstenerse. Primero que dice sacrificado a ídolos y sangre de ahogado y de fornicación. Aquí habla de sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. No hay que comer, así dice, ¿no? Claramente. ¿Hay que comer o no hay que comer? Que no coma, ¿no? O sea, ¿para qué necesita comer esto?
si dijo la Biblia que no comiéramos. Por eso, 1 Corintios habla sacrificado a ídolos. Vamos a ver capítulo 10 otra vez. 1 Corintios 10. Por eso, los santos salvos no hay que comer lo sacrificado, de sangre. Por eso, morcilla no comemos. ¿Hay que comer o no hay que comer? Muchas veces preguntan, ¿no? Morcilla se hace con sangre, ¿no? Por eso, no comer es bueno. 1 Corintios 10, versículo 23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el de otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia digo, no la tuya, sino la de otro, pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Versículo 33, leamos juntos. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. En 1 Corintios, hablando sobre sacrificios a ídolos, resume dos cosas. Primero, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, ¿cómo hay que hacerlo? Hacerlo todo para la gloria de Dios. Y segundo, ¿qué es? ¿Qué hay que hacer pensando en los demás? No centrando en mí, sino centrando en los demás. Es decir, por el bien de otros, finalmente es para que sean salvos, ¿no? Pues aquí nos resume que hemos leído que en esa época no sabía si esa comida es sacrificado a ídolos o no, porque se vendía mucho en el mercado. Entonces, esas cosas que no pregunte y compre y comas. Y segundo, si alguien, un incrédulo, te ha invitado y cuando comes, que no preguntes si esta comida fue entregada a ídolos o no, sino que coma. Y tercero, si alguien declara que esto es sacrificio a ídolos, entonces nuestra conciencia sabe que esto fue entregado en sacrificios. Sacrificios de gentiles, sacrificios a los ídolos. Por eso, en ese momento ya no comas más. Que estos tres casos nos ha concluido. Nosotros somos libres en comer o no, pero alguien me verá y dirá, una persona salva también come eso. Si fue entregado a ídolos, al diablo. Tenemos que actuar sin remordimiento de la conciencia. Por eso, así resumiendo claramente, nuestra vida de fe finalmente no es problema de comer o no, sino todo es para la gloria de Dios. Y si esto puede hacer caer a otros, hay que buscar el bien de otros para que sean salvos. Por eso hoy, a través de sacrificios de gentiles y sacrificios a los ídolos, sacrificios de gentiles es porque no conocen bien la Biblia. Especialmente en la fiesta nacional muchas veces nos pasa esto. Pero los antepasados pueden venir a comer lo sacrificado. Los antepasados no pueden venir. Por eso, finalmente, con la cultura de entregar sacrificios a los antepasados, pero en conclusión lo que están sirviendo es a los demonios. En 1 Corintios 10 nos dice. Antes de conocer uno puede hacer, porque antes hemos vivido así, pero después de conocerlo no podemos seguir haciéndolo. Por eso todo lo que hacemos estamos haciendo a los ídolos. Los ídolos es una imagen, no es nada. Por eso en Isaías 44 dice, con la misma madera un trozo
lo quemamos para calentarnos. Otro trozo lo calentamos y asamos en fuego. Y otro trozo lo tallamos bien y lo adoramos. Esto es necio, ¿no? Es misma madera. Es como adorar a la madera. Es algo muy necio. Y en Salmos 135, vamos a buscar. Salmo 135 habla de los ídolos de esta manera. Salmos 135. Salmos 135 habla de los ídolos de esta manera. Versículo 15. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Es decir, las personas hacen ídolos. En Éxodo 20 también dice, no te harás imagen. Finalmente, ídolos fueron creados para mí. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven. Versículo 16 dice, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven. Tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. 18, leamos juntos. Semejantes a ellos son los que los hacen, y todos los que en ellos confían. Es decir, el ídolo en sí no tiene sentido, pero el que lo hace, el que lo adora, igualmente. Por eso los ídolos no son nada, son como espantapájaros, como espejismo. A esto adorábamos como adorar al diablo. Por eso sacrificios de gentiles es sacrificios a los ídolos. Al diablo no es nada. Qué comer o qué no comer, esto no es importante, pero si es entregado al diablo, no hay que comerlo. Pero hay que tener un concepto claro. Como antes hemos dicho, ¿no? 3 cosas. Cuando vamos a algún sitio, por ejemplo, a la casa de una familia, nos ha invitado, ¿esto ha sido entregado a los ídolos o no? No preguntes y comas. Pero si he ido a casa de mi tía y me dice, esto hemos entregado esta mañana a ídolo, entonces no comamos. Hay que tener ese concepto. Y especialmente sacrificios de gentiles son sacrificios a los ídolos. Esto está relacionado con la fiesta nacional. Por eso cuando llega la fiesta nacional no es vacaciones para nosotros, sino el periodo, la oportunidad para evangelizar. Por eso en 1 Corintios 5 dice, si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Nosotros que tenemos la fe, nuestra actitud es que debemos de intentar más evangelizar a la familia. Y en San Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué es glorificar al Padre? Es que un alma perdida reciba la salvación y volver a Dios. Esto es lo que agrada más a Dios. Dios se goza más por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Nosotros, con nuestras buenas obras, hay que alumbrar la luz. Entonces, los alumnos de secundario y bachillerato, ¿cómo hay que hacer? Especialmente la fiesta nacional. Como es fiesta, hay que dormir más, hay que disfrutar más. En vez de eso, hay que ser más diligentes, ayudar a los padres. Y cuando venga la familia, que puedan decir que el fulano ha recibido la salvación y ahora es muy diligente y vive como un ejemplo. Es decir, hay que dar buena influencia a la palabra que yo evangelizo a través de este periodo de fiesta nacional. Por eso hoy, como en 1 Corintios 10:33 dice, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Por eso, que no sea una vida egoísta, sino pensar en los demás, entonces podrán recibir la salvación. Hoy hemos pensado sobre sacrificios de gentiles y sacrificios a los ídolos. No hay que comer sacrificios de gentiles. Sacrificios de ídolos es para los demonios y no para Dios. Sabiendo esto, los salvos debemos de vivir una vida correcta. Espero que puedan tener un buen concepto en su corazón. Vamos a orar juntos y terminamos. Dios, gracias. Hoy a través de la palabra hemos visto
cómo los cristianos salvos debemos vivir. Te damos muchas gracias. Todavía en la fiesta nacional sufrimos por los sacrificios de gentiles y sacrificios de ídolos. No sé si comerlos o no comerlos, pero ayúdanos a ser como cristianos sabios y glorificar a Dios y salvar las almas perdidas. Para esto, ayúdanos a vivir correctamente. Ayúdanos. Y a través de nuestra vida perfecta, ayuda para que nuestra familia pueda recibir la salvación y también los vecinos puedan recibir la salvación. Que sea una vida preciosa, te pedimos. Oramos en el nombre de Jesús, que siempre nos ama. Amén.